como hemos anunciado antes de la pausa, retornamos para seguir compartiendo cartas sobre la mesa. Estaremos hablando ahora de los alcances del periodismo digital. Y vamos a tomar contacto de manera virtual con el periodista y docente universitario Andrés Gómez. Alcances del periodismo digital, la temática que vamos a tratar a continuación. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Le mando un abrazo y un saludo a mi directo amigo de hace tantos años, Andrés Gómez. Andrés, bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto saludarte y a través de vos a la audiencia de televisión universitaria. A ver, Andrés, caramba, que estaba hablando hace un momento con nuestra presentadora, ella es jovencita, y estaba tratando de entender la importancia para la juventud de las redes sociales. Y quise invitarte para tratar de entender la importancia que significan las redes sociales en este contexto del desarrollo humano. ¿Cómo encuentras esta capacidad de generación, de relacionamiento que nos ha permitido las redes sociales a la humanidad en general? Bueno, mira, Omar, las redes sociales equivalen a la imprenta que se inventó en 1450, ¿no? Porque la imprenta ha permitido, primero, que el pensamiento de las personas viaje rápidamente. Segundo, que se multiplique ese pensamiento, ¿no? Tercero, que una persona pueda hablar ya años después con generaciones posteriores a través de los escritos que ha dejado en virtud de la imprenta. Es por eso que hasta ahora podemos hablar, por ejemplo, con Sócrates, o diría con Platón. Sócrates no escribió ningún libro, con Aristóteles, podemos hablar con Bertrand Russell, podemos hablar con Luke, podemos hablar con John Stuart Mill, ¿no? O Marx, pese a que han escrito hace muchos años. Entonces es el mismo fenómeno que se presenta ahora con las redes sociales, solo que tienes que multiplicarlo por miles y miles de veces. Pero hay un dato más, Es que cuando se inventó la imprenta había una élite que sabía leer y escribir, y esa élite podía expresar su punto de vista, podía escribir su pensamiento para que el resto lea. En cambio ahora no, ahora hay una masificación y la participación de la gente es tal que no necesitas tener una formación puntual, por ejemplo, para comunicarte a través de las redes sociales. Y un dato más importante, Omar, que cuando llega luego, por ejemplo, bueno, viene la imprenta y después tenemos en la década de 1920, se termina de inventar la radio, ¿no? Y después la televisión a mediados del siglo pasado. La comunicación era una persona con el resto, es decir, Omar Gómez con el resto de la gente, ¿no? Entonces era una con el resto. En cambio ahora es todos al mismo tiempo, millones y millones al mismo tiempo. A ver, Andrés, esta capacidad de interactuar tan dinámicamente con cualquier persona del otro lado del mundo, nuestro vecino, algunas veces sucede que tú estás en la cocina incluso y le dices a tu hijo que baje a almorzar. Es decir, esa capacidad que tiene, se podría decir que ha fortalecido la relación humana. Porque preguntaba esto precisamente a un joven. Hablamos de un fortalecimiento de esas redes, de esa interrelación de las personas, porque resulta ser que tú y yo, seguramente yo con algunos años más que vos, en nuestra época era el contacto humano. Yo me acuerdo que en barrio vivíamos y teníamos que juntarnos en el barrio para jugar, para hablar de nuestras cosas, y en este tiempo ya no existe eso. Entonces, ¿cómo evalúas estas dos facetas del tiempo? Mira, la interacción se ha multiplicado más, es decir, tienes más posibilidades y hay más rapidez para que tú puedas ampliar tus amistades y para que tu pensamiento pueda llegar a mucha gente, ¿ya? Pero hemos sacrificado algunas cosas. Por ejemplo, hemos sacrificado el contacto personal, ¿no?
sí hemos multiplicado las redes sociales, ojo que siempre habían redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eso era una red social. En cambio ahora constituimos redes sociales no solamente a partir de profesiones o de edad o de gustos, sino que con fines políticos, ideológicos, ¿no? Pero así como se ha criticado, por ejemplo, Omar, la relación personal, porque hay como lo que acabas de describir, ¿no? Es mucho más fácil decir a tu hijo ir y si está en su habitación golpearle y decir, bueno, baja a cenar, ¿no? O como antes solían hacer y decir, baja, Omarito, a comer, entonces tienes que bajar. Además de ese detalle, ¿no? Además de esa circunstancia que hemos sacrificado, hay algo que se ha ido instalando en la sociedad, donde los mensajes viajan a velocidades increíbles ahora. Estos son los discursos de odio, ¿no? El lenguaje de odio, de instigación a construir al enemigo, a la descalificación, ¿no? Lo que ha generado, lo que ha derrumbado uno de los valores que hemos ido construyendo en los últimos 3 siglos, que es la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia ha generado que tengamos capacidad de interacción con personas diferentes, ¿no? Esos detalles lo estamos perdiendo, pero también hay ahora más posibilidades de ampliar, por ejemplo, la participación de los ciudadanos en la construcción de la opinión pública. Y si entendemos la democracia como construcción de la opinión pública o como el resultado de la opinión pública, hay mayores posibilidades de participación y de vigilancia social. Es decir, las redes sociales permiten que los ciudadanos gobernados gobiernen también a sus gobernantes a través de la información que pueda ser difundida por las redes sociales o la capacidad de los ciudadanos para exigir que las instituciones públicas, que los funcionarios cumplan su deber de informar y transparentar la administración de la cosa pública. Te anticipaste porque iba a entrar por ese terreno precisamente para ir a lo que más nos gusta, Andrés, el periodismo, tantos años que tienes de experiencia en este plano, y iba a comenzar a jalar, a extrapolar el tema. ¿Tú crees que estamos viviendo, o cuál es tu percepción, que estamos viviendo un momento en el que, por ejemplo, hablábamos de un grupo de edad oscilante seguramente entre superiores a los 35 años, que todavía, porque cuando camino por la calle, la gente que me encuentra me dice, te veo en el canal, etc. Regularmente es gente que está por encima de los 35, 40 años. En cambio, los jóvenes tienen un otro tipo de consumo ahora televisivo. Desde esa perspectiva, ¿cómo insertas el periodismo en ese escenario que estamos viviendo? Mira, Omar, por ejemplo, las características de consumo de medios han cambiado. He estado siguiendo unas encuestas porque hay una empresa que comparte conmigo algunos datos. Hasta hace unos 3 años, el medio, digamos, la televisión era la reina de los medios, ¿no? La mayoría de la gente consumía la televisión. Y además informaba a través de la televisión. Estoy hablando de cada 10, 7 personas, un promedio de 7 personas en Bolivia se informa a través de esta televisión. No solamente en Bolivia, sino a nivel latinoamericano y en los países europeos también. En el último tiempo ha bajado ese consumo. La televisión ya no es la reina de los medios. ¿Cuál es el medio que le está haciendo competencia, o el gran canal que le está haciendo competencia? Son las redes sociales, ¿no? La gente comienza a consumir las redes sociales para informarse. Entonces, el periodismo necesariamente no solamente está cambiando de plataforma, no solo está viviendo una crisis a partir del modelo de negocio y de la tecnología, sino que tiene que cambiar el lenguaje del periodismo. Porque, como tú bien sabes, una radio ahora tiene que hacer un lenguaje multimedia. Pero además de ser un lenguaje multimedia, ¿no? Tiene que
debe tener capacidad para interactuar, un periodista debe tener la capacidad de interactuar y producir lo que hemos llamado el periodismo colaborativo. ¿Qué significa el periodismo colaborativo? Es que tú puedas interactuar, por ejemplo, con los oyentes o con los televidentes, y los televidentes pueden aportar datos a la información que tú estás brindando. De hecho, que hay informaciones que surgen o son puestas en circulación por los ciudadanos comunes y corrientes. Pero también hemos visto que el periodismo digital ha empezado a cambiar los tiempos, ¿no? Ya no se miden los tiempos en periodismo como solía pasar a determinadas horas, es decir, el periódico pues brindaba informaciones o datos o noticias que se habían producido 24 horas antes. Las noticias del periódico generalmente eran de ayer, ¿no? Peleaba por la actualidad, era la que se preocupaba de informar en tiempo real. Las redes sociales prácticamente han cambiado eso, ¿no? El tiempo real es más permanente, constante, pero hay un riesgo, ¿no? Que por ser primeros o por informar en tiempo real, a veces no siempre se presenta la información tal y como es. A ver, ¿cómo puedes evaluar el volumen de información que ya lleva la gente? Estoy hablando de información. Claro, entendemos las diferencias entre dato, información y obviamente noticia, Andrés, pero el volumen de todo eso que le llega a la gente es una locura, porque yo recuerdo que un accidente que sucedió en Santa Cruz, creo que hace un año aproximadamente, estaba comenzando a desayunar y me dijo, mira lo que ha sucedido, y te mostraba en vivo el accidente, ¿verdad? Es decir, hemos llegado a una cosa y decía, ¿cómo esto está? Y además te comienzan a llegar unos volúmenes increíbles de información. Entonces, ¿cómo crees que el receptor de esos volúmenes de información puede evaluar todos estos escenarios? Omar, el ciudadano común y corriente tiene círculos de información y fuentes de información. Una de esas fuentes, por ejemplo, puede ser el medio de comunicación tradicional. La segunda fuente de información puede ser el amigo o la amiga que le pasa una noticia, ¿no? Y como viene de un amigo o de una amiga, quiere ver esa información. También puede ser autónomo en sus decisiones y puede estar conectado a algunas personas que difunden información a través de las redes sociales. Antes había una falta de información, es decir, había ausencia de información, había poca información circulada. En cambio, ahora hay una abundante información, a tal punto que estás a un clic de tener una cantidad, ¿no?, de información que hasta hace un tiempo era impensable. Por eso, los periodistas ahora, pues la función de los periodistas en este momento no solo es difundir una cantidad de información, de hecho que ya no es útil eso, no, tampoco es simplemente estar en la primicia, obviamente que ser los primeros tiene un sabor diferente, sino que el periodismo ahora se define porque es aquella persona, o el periodismo tiene la capacidad de explicar, ¿no?, después de jerarquizar toda esa información que acabas de señalar, es decir, esa abundante información que circula en las redes sociales. Hay tanta basura en esa información que el periodista jerarquiza e indica cuál es lo más importante, entonces le facilita al ciudadano, le ahorra tiempo para que pueda directamente enfocarse en lo principal. Dicho de otro modo, el periodismo ahora se preocupa de explicar los hechos. Y para explicar, obviamente, tienes que conocer muy bien el hecho. Esto me pone a traer un escenario que es ineludible tratar.
¿Cómo funcionan estos dos mecanismos que tantos años nosotros discutíamos en las fuentes, Andrés, que eran la credibilidad y la confiabilidad en toda la información que te llega o en las noticias? Porque tú sabes que al momento de segmentar, como tú bien dices, es decir, la cantidad de información que hay y la cantidad de contenidos que se construyen alrededor de temas te hacen tan frágil porque camuflado en hechos y en datos y en información entran basuras, pero realmente de tamaños gigantescos. Entonces, ¿cómo evalúas en este contexto de un momento en que creíamos que el periodismo podía comenzar a caer frente a la presencia de las redes sociales? ¿Fortalece a los periodistas esta capacidad que podemos desarrollar de credibilidad y confiabilidad de parte de los consumidores de estas nuevas plataformas? Omar, si bien las plataformas de lenguaje, si bien hay algunas personas que pueden informar, por ejemplo, un ciudadano puede crear su propio medio de comunicación, no cuesta mucho. El método de producción del periodismo no ha cambiado, sigue siendo el mismo método, ¿no? Es decir, si tú quieres ser creíble, tienes que ser independiente de los poderes fácticos, de poderes políticos, de los poderes económicos. Si tú quieres ser creíble, tienes que ser equilibrado, ¿no? Si tú quieres ser creíble, tienes que ser pluralista. Si tú quieres ser creíble, tienes que buscar la verdad, no creer que posees la verdad. Si tú quieres ser creíble como medio de comunicación, tienes que tener la mente abierta como para poder escuchar los contraargumentos. Entonces, yo creo que el método de producción de la información no ha cambiado, se mantiene, ¿no? Y los periodistas nos preocupamos de conservarlo. Esa es la diferencia entre un ciudadano común y corriente y un periodista, ¿no? Porque el ciudadano común y corriente no conoce el proceso de promoción de una noticia, no sabe contrastar fuentes, no va a tener tiempo de llamar, por ejemplo, a una fuente involucrada en un determinado hecho y decirle esto es verdad, o ante esta acusación que responde. Lo que hace un ciudadano común y corriente es toma, digamos, le llega un audio y lo difunde, o te le llega un video y lo pasa, pero un periodista dice, ¿será verdad o no? ¿Valdrá la pena? A ver, analizaremos. No hace ese trabajo. Por eso el método de producción de la información no ha cambiado. Los conceptos éticos no han cambiado. Se mantienen, ¿no? Porque el periodismo esencialmente consiste en la búsqueda de la verdad, no en la posesión de la verdad. Andrés, con todos estos escenarios, ¿tú crees que las redes han generado la suficiente capacidad creadora de agenda pública regular? Ahora la creación de la agenda es pues circular, ya no es como antes, Omar, ¿no? Antes, por ejemplo, hubo un tiempo cuando el periódico era el medio rey, el periódico escribía la agenda pública, la famosa setting. Por eso es que surge en ese tiempo la teoría de la agenda setting, ¿no? Y cuando llega la televisión, pues la televisión era la que generaba la agenda también. En cambio ahora la agenda pública, la agenda setting se construye en función de todos los ciudadanos interesados en participar en la construcción pública. Un ciudadano puede difundir un video, por ejemplo, o pasar un dato, o poner en el Twitter una información, e inmediatamente los medios de comunicación, los periodistas, aplican todo el método de producción de la noticia y empiezan a ver si esa noticia primero es real y después, si es real, empiezan a enfocarle, a complementarle con todos los elementos necesarios. Si es que necesita contraparte, empiezas a buscar, por ejemplo, el género en el que vas a presentar, si va a ser una crónica, si va a ser un reportaje, si vas a ampliar, si vas a multiplicar voces, vas a construir una corriente de opinión, o vas a hacer una entrevista, o vas a hacer una biografía, una entrevista biográfica, ¿no? O una entrevista de perfil. Entonces el periodista ya busca el lenguaje, ¿no?
Además busca el mejor modo de presentar esa información. Andrés, te voy a proponer que le demos una miradita a propósito de la participación de la gente. Veamos si algunos amigos nos han escrito. Henry, ¿es posible dar una lectura a algunos de esos comentarios y luego en la recta final ya? Vamos rápidamente con los comentarios que nos han llegado, respuestas a la consulta sobre el periodismo digital y sus alcances. Tiene la fortaleza necesaria de generar agenda. Por lo mismo, debe ser normado, ya que libertad de expresión no se debe confundir con libertinaje de expresión. Siguiente comentario de respuesta. Dentro de los medios de comunicación digital y redes sociales existen una especie de mercenarios del periodismo. La información está al alcance de la sociedad, pero también es fácil su tergiversación. Hoy por hoy se crearon los famosos guerreros cibernéticos que actúan según objetivos determinados con el fin de influenciar en el pensamiento y conducta del individuo. Una bienvenida al licenciado Omar Gómez. El alcance del periodismo digital en partes es buenísimo, sabiéndolo manejar muy profesionalmente, directamente desde el punto de los hechos hasta los hogares, oficinas con el detalle físico genuino, pero a veces se manejan a criterios personales de intereses propios. Felicidades, señorita periodista Lucy Velázquez, también mandan saludos. Bueno, vamos a seguir. Buenas noches. Hoy en día el periodismo digital es amplio. Estamos siempre al día de los hechos que se presentan en ese instante. Por la inmediatez de la información, cantidad de esta, las mentiras y verdades a medias se han vuelto virales. Prefiero la seriedad y responsabilidad de los periodistas reales. Comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales y también las felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Mi estimado Andrés, estamos prácticamente en el final. Te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo y seguimos todavía con tu portal Rimampain. ¿Cómo es? Siempre tengo el problema de pronunciarlo. A ver, pronúncialo vos. ¿Qué quiere decir? Omar, a propósito de los comentarios. Sí. Bueno, Rimaipán quiere decir espacio de liberación en quechua. Pero hace rato algunas personas decían que les preocupaba la tergiversación de la información. Pero no hay que olvidar que las fake news no han nacido con las redes sociales. De hecho, que en la Biblia hay fake news, ¿no? Una de las fake news es, por ejemplo, que la mujer nació de la costilla de un hombre. Y eso ha generado un terrible, ¿no?, mal en la sociedad, que el ser humano, particularmente el hombre, se cree, ¿no?, prácticamente como dueña y propietario, o un hombre propietario de una mujer. Y las secuelas y las consecuencias han sido graves, ¿no?, la violencia contra la mujer. Entonces, lo que lleva la tergiversación de la información, empieza con las redes sociales, vienen de hace siglos, ¿no? Por eso es que hay mitos que circulan en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no por la velocidad de las redes sociales, sino porque se han ido repitiendo de boca en boca. Andrés, recibe un fuerte abrazo, te estaremos convocando en cualquier momento. Muchísimas gracias por tu participación. Televisión para ti.